la bienvenida nuevamente al licenciado Adrián Carlos Olvera, quien con mucho gusto ha aceptado la invitación para impartir esta conferencia el día de hoy. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a dar inicio, si no hay alguna otra observación, cuando ustedes me indiquen. Muchas gracias, licenciado. Me presento, soy el director de la sección preparatoria, Ricardo Jaime Cervantes Silva. Le quiero agradecer bastante el que haya usted aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia. La Escuela Cristóbal Colón está interesada en la formación integral de todos nuestros estudiantes en cuanto a su formación y desarrollo personal, profesional y académico. Le queremos agradecer que usted nos ayude a inaugurar este ciclo de conferencias focalizado de aquí hasta el final del semestre en poder ayudar a todas las estudiantes y estudiantes a su fortalecimiento y crecimiento personal. Le agradezco mucho, licenciado, y el espacio es todo suyo. Arrancamos. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos, desde luego a la institución que ha tenido a bien hacer esta invitación, y yo con mucho gusto. Siempre lo he dicho que pues me ha dado la vida mucho, en el sentido de que pues lo he buscado, y ese mucho no quiero llevármelo a la tumba, entonces hay que compartir. Considero que una de las virtudes más importantes del ser humano es precisamente compartir lo que uno tiene, lo que uno sabe. Y bien, pues vamos a dar inicio, como bien dice el maestro Jaime, al iniciar este ciclo de actividades, de conferencias, pues para mí es un honor también hacerlo, y pues les doy un saludo afectuoso a todos y a todas las personas que están presentes, alumnos, padres de familia, maestros, y desde luego el agradecimiento por la invitación. Pues el tema es muy interesante. Tengo la fortuna de haber ya compartido algo semejante en alguna otra institución. Ahí fue propiamente pues algunas actividades para prevenir el delito. En esta ocasión, bueno, pues vamos a platicar desde luego de delitos, y delitos muy en particular que lamentablemente se generan en centros educativos. Leí una frase interesante en la mañana, precisamente organizándome para esto, y me llamó mucho la atención. Dice, la educación sin valores solamente hacen a un demonio más inteligente. Y pues efectivamente una persona que tiene la oportunidad de educarse, si no lo hace bajo esa línea, bajo principios, bajo valores, pues efectivamente es lamentable. Desde muy jóvenes se empiezan a hacer pues delincuentes en potencia. Alguna vez también yo leía una frase en una barda, estamos hablando de hace 35 años, y se me quedó para toda la vida. En una barda iba yo para donde estudiaba mi bachillerato, en la UNAM, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, y ahí muy cerca vi una frase que decía: la educación se mama, en la escuela se reafirma y en la calle se demuestra. Me impactó de pronto cuando leí eso, y ya después comprendí que se refiere precisamente a que la educación se va obteniendo desde el momento de que estamos con mamá, desde el momento en que ella nos amamanta, desde el momento en que, es más, me voy más allá todavía, desde el momento mismo de que ya sabemos, tenemos la certeza de que está un hijo por venir, por nacer, pues no solamente la mamá, sino también el papá y toda la familia tienen que ver con esa educación. Y bueno, se va reafirmando en la escuela,
pero quiero aclarar que la escuela no es la encargada precisamente de la educación, sino más bien es de la formación de un estudiante. Y la educación en todo tiempo va a estar presente, desde luego a partir de principios y valores que son inculcados en casa. Y, bueno, y claro, por supuesto, en la calle se demuestra, toda vez que la vida personal, la vida profesional del ser humano está precisamente o debe estar basado en principios y valores. Ahora bien, ¿qué es un delito? Tendríamos que partir precisamente de un concepto de lo que es el delito. El término proviene de delinquere, así, delinquere, es un latinejo, que se traduce en abandonar el camino, apartarse del sendero del bien, del sendero del camino del buen comportamiento, o como ustedes lo quisieran considerar. El hecho es de que si nos apartamos del camino, es decir, de aquello que la norma nos dice que es correcto, entonces estamos ya cometiendo delito. Pero no toda acción que implique apartarse del camino va a ser delito. Habría que definir exactamente qué sí es y qué no es. Cuando hablamos de delito, estamos hablando pues de una rama del derecho o de un tema que lo estudia la teoría del delito, propiamente se llama así y es de derecho penal. El delito es una conducta, pero también puede ser una omisión, es decir, un no hacer. Mil disculpas, como pueden ver estamos en vivo y se presentan estos problemillas de conexión. Esperemos un par de minutos para que vuelva a conectarse el maestro Olvera. Mil disculpas. Profe, no sé si valga la pena hacer el comentario acerca del acceso con la cuenta de correo institucional, por si hay algunos jóvenes aquí que tienen contacto con algunos de sus compañeros, que sus papás están tratando de ingresar, pero no les permite porque están usando un correo distinto, un correo de Yahoo o un correo de Hotmail, que debe ser un correo institucional, ya sea de alumno o de padre de familia. Ya está de regreso el licenciado. Una disculpa, tuve un problema técnico. Ya estamos aquí de nuevo. Bien, bueno, retomando, el derecho penal desde luego propone una jerarquía de conductas que pueden ser consideradas como delito. Insisto, no toda aquella conducta es punible. La palabra punible significa que puede imputar, bueno, vamos, para no redundar, que puede establecer una culpa o una culpabilidad a una persona. Cuando se realiza una conducta que está sancionada por las leyes penales y que por supuesto está en un código, estamos hablando que es una conducta punible. Es una conducta que puede llevar a cabo, puede tener como consecuencia una punición, es decir, una pena. En este caso hablamos de las penas pueden ser privativas de libertad, prisión, puede ser trabajo en favor de la comunidad o de la víctima o ofendido, puede ser alguna pena pecuniaria, es decir, el pago de alguna cantidad. Y bueno, esas son las consecuencias de haber cometido una conducta ilícita, una conducta que está sancionada por el derecho penal y desde luego por un código. Cuando hablamos de los delitos, también es importante hablar de algunos conceptos que tienen que ver con ello. Lo que es la impunidad, lo que es la imputabilidad. Cuando hablamos de los delitos que cometen, porque si los cometen los menores de edad, estamos hablando de que en forma general los menores son inimputables, es decir, no se les puede imputar un delito. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Esa es una regla, pero más allá de esta regla existen normas del derecho penal que establecen cuándo sí efectivamente los menores son imputables y cuándo son. Bueno, precisamente para esto hablamos de lo que se denomina la edad penal. Cuando
En forma general, se entiende que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Cualquiera pensaría, bueno, después de los 18 años ya puede ir a la cárcel. Pues no, no es así. Los menores no son inimputables cuando cometen acciones u omisiones que son considerados por la ley penal como delito. Y entonces existe la Convención de Derechos del Niño, y en esa Convención de Derechos del Niño pues se establece que cada país miembro de esa convención tiene la facultad de determinar cuál es la edad penal. Y esto ha traído como consecuencia una serie de situaciones, de controversias. Esto ya tiene algunos años, y propiamente se había establecido primero que a los 16 años ya era la edad penal, después que a los 14. Bueno, pues actualmente en México, desde los 12 años, se puede considerar ya a un adolescente como precisamente un imputable. Es decir, un adolescente no se le llama delincuente a un niño, se le llama un adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, pero bueno, viene siendo lo mismo. En realidad, ese adolescente que tiene un conflicto con la ley penal, significa que ya cometió un delito. Bien, existen diferentes tipos de delitos. Hablamos de los delitos dolosos. Los delitos dolosos es cuando el autor de ese crimen, de ese delito, lo cometió con plena conciencia del resultado material que quería obtener. El dolo es una conducta, es una característica de los delitos, y el dolo significa que la persona maquinó, planeó, estuvo haciendo con el tiempo, con tiempo de anticipación, para obtener ese resultado que pretende. O sea, una conducta dolosa es cuando yo veo que viene por ahí caminando un enemigo y que lo odio a muerte y decido en ese momento hacer algo. No, ya lo tengo planeado, ya lo tenía yo trabajado, ya sé a qué horas pasa, si va caminando o va en auto, si va solo o acompañado, si tiene forma de salir huyendo o no. Entonces ya lo tengo planeado todo de tal manera de que realizo mi conducta dolosa. La mayoría de las personas que han delinquido una y otra vez y que van a la cárcel seguido, que ya son ahí visitantes continuos, pues son por delitos dolosos. También existen los delitos culposos o imprudentes o imprudenciales. Es decir, el delincuente no quiere cometer el crimen, pero lo hizo. Sin embargo, lo hizo debido a su imprudencia. Es lo clásico, por ejemplo, cuando un automovilista atropella a un peatón. No lo quería atropellar, a menos de que efectivamente ya lo estaba esperando y sabía que iba a pasar en ese momento. Entonces hablamos de dolo. Pero cuando hay culpa nada más, cuando es un delito imprudencial, pues no quería ese resultado, sin embargo lo obtuvo. Y entonces, bueno, pues estaba en el lugar y en el tiempo equivocado, ¿verdad? Y bueno, pues sucedió. Y eso va a tener una consecuencia diferente. Los delitos imprudenciales no pueden tener la misma pena que los delitos dolosos. También está los delitos preterintencionales. El delito preterintencional es que lo comete una persona que aspiraba así a un hecho, a un resultado, pero de menor circunstancia. Vamos, yo nada más quería darle un susto, dicen por ahí los jóvenes, yo nada más quería, o los policías, dicen, nada más yo quería darle un calambre, y de pronto pues quedó fulminado. No se trata el delito penitencial es cuando se comete sí, con plena conciencia de cometerlo, no precisamente con dolo, pero sí, que quiero ejecutarlo, pero no quiero obtener el resultado que se obtuvo. Yo quería decir algo, quería externar algo, amenacé a una persona, la discriminé, le cometí acoso, cualquier otra forma de, vamos, de lo que sucede en el ámbito escolar. Pero yo no quería que ese resultado, sin embargo, se obtuvo. Los delitos prepenitenciales
pues sí, son de alguna manera hay una intención, pero no total. No se deseaba ese resultado, sin embargo se obtuvo. Y es el caso de muchos delitos que se cometen en las escuelas. Eh, y bueno, pues estas son, digamos, una clasificación de lo que es un delito. ¿Qué es un delito en conclusión? Bueno, pues un delito es una conducta, toda conducta u omisión que una persona llamada sujeto activo del delito comete en agravio de otro que se llama sujeto pasivo del delito. Esa conducta se dice que es típica, que es dolosa y que es sancionada por las leyes penales. Es una conducta, pues no, el delito pues no es bien visto por nadie. Desde luego, cuando hablábamos de delinquir o del delinquer, es apartarse del buen camino, del sendero que la misma ley establece como para la convivencia humana. Y bueno, pues en México, bueno, en todo el mundo de por sí, la sociedad humana es compleja. Me atrevo a decirlo así. Existen otras sociedades que no son humanas, como las sociedades de los animalitos, por ejemplo. Me llama mucho la atención. Hace algún tiempo venía yo a dar clases hacia la zona de Catepec por las mañanas, a las 6:30 de la mañana, y venía conduciendo, y me llamaba mucho la atención cómo parvadas de pajaritos iban volando en una forma ordenada, haciendo algo espectacular. Y me llamaba la atención y me quedaba pensando, bueno, ellos son animalitos, son seres vivos, pero que tienen una forma organizada de realizar su vuelo. Esa es una sociedad. Una sociedad se define como un conjunto de individuos que conviven. Entonces, también los animales no es una sociedad humana, pero es una sociedad que, por supuesto, está organizada. La sociedad humana, por lo tanto, es la más compleja de todas las sociedades que puedan existir. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente las personas, pues somos complejas. Los seres humanos tenemos, pues, diferentes formas de pensar y, por lo tanto, de actuar. Y en toda sociedad existen valores legales, culturales, históricos, pero también valores universales. Cuando nos desapegamos de esos valores y nos apartamos y estamos al margen de la ley, entonces estamos cometiendo algo ilegítimo, y entonces también podemos pensar ya en una conducta delictuosa. Entonces, ese es el delito, el apartarse del sendero del que marca la ley en una sociedad, que esa ley está establecida para que convivan las personas en sociedad. Lamentablemente, la convivencia social está limitada por varios factores, o determinada por varios factores. Factores económicos, factores emocionales, factores sociales en forma general, pero la persona en lo individual eh, tiende a cometer faltas o delitos o apartarse del sendero precisamente por el contexto social en el que se ubica. Eh, no significa que el contexto social sea determinante. Los demás factores van en su conjunto, forman la determinación para que una persona se haga delincuente. Eh, Les comparto con toda honestidad, yo de adolescente tuve que convivir con personas que no eran precisamente eh, unos individuos sanos, por el tipo de trabajo en donde yo tuve que verme involucrado a los 16, 17 años, o quizás desde más pequeño. Pues tuve que convivir con personas que se dedicaban a cometer delitos. Y ese era mi contexto. Pero no era, eso no determinó para que yo me hiciera un delincuente. Por supuesto que no, porque además hubo otros factores que determinaron más mi forma de ser y mi forma de apreciar la vida. Pero pasaba 7, 8 horas, por ejemplo, en un taller en donde vivía y convivía con personas que cometían delitos. Y eso no significaba que precisamente lo tenía que hacer o no me iba a drogar como ellos lo hacían.
Y bueno, esto me ha dejado una experiencia de vida tremenda, porque sé muy bien que el contexto social sí determina a veces conductas, pero no es determinante. Esto es definitivo. No es determinante para que una persona cometa delitos. ¿Qué sí determina que una persona cometa delito? Desde luego, uno, la educación. La educación ya sabemos que desde casa. Dos, el contexto social, que no es determinante total. Tres, los factores emocionales. Una persona débil emocionalmente es frágil para poder cometer un delito, es vulnerable. Y entonces, si no tiene eh, pues la oportunidad de pensar de manera diferente, pues hace lo que ve. Ya sabemos, los niños repiten las conductas de los papás, y no significa que si el papá de Juan Pérez es delincuente, no significa que Juan Pérez también lo va a hacer. Insisto, hay varios factores que van a determinar qué hacer o qué conductas cometer y que sean consideradas como delito. Por eso hablamos de valores legales, culturales y desde luego los valores universales, esto no deben de faltar. Hay personas que se atreven, maestros, y con todo respeto para los docentes presentes, espero que nunca lo hayan dicho. Hay docentes, yo he escuchado que dicen, es que ya se perdieron los valores. Es un error. Los valores ahí están. Lo que se pierde es la necesidad de que las personas los acepten en su cabecita. Los valores existen en la cabeza en la cual descansan. Y si en mi cabeza descansan valores que me transmitieron mis padres o las personas con las que he convivido, pues van a estar ahí, se van a ver, se van a reflejar en mi conducta. Entonces los valores no se pierden, es un error decirlos. Los valores son perennes, nunca van a morir. Ahí están presentes y van a estar en la cabeza de quien quiera usarlos. Y aquí no se trata de que nos digan o no, qué está bien o qué está mal. El ser humano a partir de los 12, desde los 7 años, tiene ya noción de qué es bueno y qué es malo. Y de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, desde los 12 años ya se tiene bien definido qué está bien y qué está mal, qué es delito y qué no, aunque no lo sepamos. También existen máximas del derecho, como es aquella que reza que el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que la norma está ahí y yo no la conocía, nunca la había escuchado, nunca la había leído y resulta que no la cumplo. Pues eso no me va a eximir del cumplimiento, el hecho de que yo no la conociera. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Entonces las normas están ahí, las normas son necesarias. No se puede concebir una sociedad sin normas. Simplemente no existiría. Imagínense, llegaríamos a una situación en donde todos harían lo que quisieran y entonces llegaríamos a una sociedad en donde poco a poco se iría extinguiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo haría lo que quiere o lo que entiende que debe ser justo o injusto o correcto o incorrecto. Y ya nos hubiéramos acabado entre los seres vivos, ya nos hubiéramos acabado esta sociedad. Y así, de esta manera, pues es determinante, sí, insisto, ese contexto social, muy importante. Pero también hay otros elementos que conforman la personalidad en forma general de los seres humanos. Y bueno, esto no me van a dejar mentir los que tienen este conocimiento o que son psicólogos. Y bueno, la personalidad, en lo personal existen dos factores o dos elementos que es el carácter y el temperamento. El temperamento es, como dijeron los filósofos, es algo nato, es algo que tú ya traes y que se va heredando de generación en generación y ya es algo sanguíneo. Y desde luego el carácter se puede transformar el temperamento, puede transformar a una persona que ya estaba de alguna manera marcada para contener ciertos comportamientos, pero el carácter prevalece, más que el temperamento, cuando el carácter se forma en base a principios y valores. Entonces, es muy importante establecer que un niño a los 12 años ya es un adolescente, entre los 12 y los 18 años, por supuesto que puede saber qué es y qué no es una conducta que sea
considerada como típica, punible y sancionada por las leyes penales, es decir, un delito. ¿Cuándo decimos que es una conducta típica? La conducta típica significa que es una conducta que está prevista y sancionada en un tipo penal, es decir, en un enunciado que está en el código. Por ejemplo, dice el Código Penal, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Ahí está el tipo penal. Comete el delito de robo quien despoja a otro de un bien mueble sin derecho y sin la autorización del dueño. Entonces, ahí está el robo, está el delito. Ese se llama tipo penal. Tipo penal, entonces, es lo que ya está establecido en un código, en una ley. Entonces, cuando una persona, un adolescente, comete un tipo penal, una conducta, perdón, típica, es decir, que está en un tipo penal, pues ya puede ser sancionado por la ley penal. Y entonces existe, en México se crearon desde 2017, desde 2016, se creó, perdón, en 2005 se creó el sistema para lo que es la justicia para adolescentes. Antes se llamaba el Tribunal para Menores bueno, pues era una circunstancia de carácter tutorial nada más, y cometía un delito un menor, llamaban a los papás, los regañaban, les daban ciertas restricciones o limitaciones, y listo, ya se iban. Ya no. Eso, a partir de 2005 se creó un sistema de justicia para adolescentes, infractores. En este caso ya dijimos que ahora ya se llaman adolescentes en conflicto con la ley penal. No son delincuentes, vamos, no en el concepto que hemos referido, porque se dice que están en conflicto con la ley. Bueno, una persona que está en conflicto con la ley, perdónenme, pero aquí en todas partes del mundo es una persona que cometió un delito. ¿Por qué? Porque cometió una conducta punible, típica, y por lo tanto sancionada por la ley penal. Pero bueno, hay delitos que cometen los menores y que lamentablemente van a dar a una escuela de menores, por ejemplo, aquí en el Estado de México, así se llama. Yo estoy en el Estado de México en este momento. Y bueno, en la Ciudad de México también, desde luego, existe para infractores, para jóvenes en conflicto, adolescentes en conflicto con la ley penal, lugares precisamente que en realidad son lugares de reclusión. O sea, no se puede ver ni pensar de otra manera. Es una cárcel. Y hay jóvenes, adolescentes que cometen delitos graves y que no terminan estando encerrados hasta sus 18 años, sino que se pasan después de los 18 a un reclusorio para terminar, para compurgar su pena. Esto me lleva entonces a pensar que existen delitos graves y delitos no graves. Existen delitos calificados. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de algunos delitos graves. Los delitos sexuales son delitos graves. No admiten una fianza, sino que el adolescente en conflicto con la ley o el delincuente mayor de 18 años que cometa un delito sexual, pues va a tener que ir a la cárcel por el tiempo que tenga de punición. Si la ley dice que de punición, es decir, de pena, va a recibir 4 años de cárcel, pues va a tener que estar los 4 años de cárcel. En forma general, antes del nuevo sistema penal acusatorio en el cual estamos ahora inmersos, antes la persona que cometió un delito y que tenía una punición de 5 años podía salir bajo fianza. Pero ahora, bueno, sigue existiendo esa figura, pero para delitos graves no es factible que salgan bajo fianza. Así sea 1 año, tienen que pagar 1 año de cárcel. Entonces, están los delitos graves, por ejemplo, desde luego el narcotráfico, ¿verdad? Lo que sería lo que tiene que ver con delitos contra la salud propiamente. Antes eran delitos federales, el narcomenudeo, ahora ya es un delito del fuero común, es decir, que aparentemente tiene menos sanción, pero no deja de ser un delito grave. O sea, delitos graves, obviamente, el robo, cuando es el robo calificado, estamos hablando de un delito grave también.
Estamos hablando de otros delitos graves que tienen que ver con el, el, con los, en relación con menores, cuando se habla de abandono de menor. Por ejemplo, cuando una persona está obligada a dar alimentos y no los da, lo está abandonando a los menores. Entonces, el abandono de menor de pronto se puede convertir en un delito grave, y hasta que no paga lo que tiene que pagar, lo dejan salir. Entonces, es un ejemplo. Y así como otros delitos que cometen las personas en general, bueno, pues cuando hablamos de robo, por ejemplo, del robo calificado, estamos hablando de algo grave y tampoco sale bajo caución o de fianza. Bien, hay otros delitos que a lo mejor no son graves, pero no dejan de ser delitos. Por ejemplo, las amenazas. Cuando hablamos de amenazas, y estas son de muerte, ojo, cuidado, porque ese sí es un delito. Si la amenaza nada más es para hablar o decir que te voy a hacer algo si no haces esto, entonces ahí es una forma de chantaje. Pero también es de amenaza. Por ejemplo, en materia penal, si yo me pidieron a lo mejor me llamaron para ser testigo en un juicio penal y no voy, pero no voy porque no quiera, sino porque me amenazaron. Y me amenazaron que si yo iba a declarar en contra de esa persona que está en la cárcel, pues me va a ir muy mal. Y no a mí, a mi familia, a mis hijos. Y entonces, de pronto, pues no voy. ¿Por qué? Porque yo quiero a mis hijos y no quiero que les pase nada, ni a mí. Entonces, ahí está una amenaza cumplida. Estamos hablando que las amenazas aparentemente no serían un delito grave, no, pero también puede tener una sanción. La discriminación, por ejemplo, también. Estamos hablando de que en el ámbito escolar pueden ocurrir de diferentes tipos de delitos. Estamos hablando de que son, por ejemplo, permítanme un momentito, por aquí tengo ya una nota. Aquí está. Estamos hablando, hay una obra que sacó la 52 legislatura de la Asamblea de la Cámara de Diputados, en donde está precisamente habla de todos estos temas, que a mí me llamó mucho la atención, porque pues ahí precisamente habla de diferentes formas de delitos que ocurren en los centros escolares. Hablamos, por ejemplo, del acoso físico. El acoso físico son empujones, patadas, golpes, y esto se da mucho desde la primaria. El acoso verbal, el decir motes, vamos, formas de llamar a una persona y no por su nombre, ¿verdad? Estamos hablando también que también es un acoso verbal, insultos, llamadas telefónicas ofensivas, lenguaje sexual, ojo, ahí eso nos lleva a otro tipo de acoso, propagación de rumores falsos, eso definitivamente es un delito. O sea, el hecho de que un adolescente diga que, por ejemplo, que un maestro le acosó, cuidado, si no tiene forma de demostrarlo, también puede ir a la cárcel. Desde luego, el acoso no verbal también existe, y esto incluye gestos agresivos, señales groseras, y es algo bien común entre los adolescentes, entre los estudiantes, y siempre ha sido lo mismo. A mí me llama mucho la atención cómo personas de mayor edad, a veces muy espantadas, dicen, eh, es que no es posible, en mis tiempos no existía eso. Pues no sé cuáles han sido entonces, cuáles sean sus tiempos, porque el tiempo que todos vivimos es el mismo. Mientras estemos vivos es el mismo tiempo. Así es que, como dice el salmista, nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. ¿Qué significa? Que pues siempre ha sido lo mismo. Cuando yo era un niño de 10 años, una vez venía con mi mamá, me fue a traer de la escuela y me jala y dice, vente para acá. Y me llama la atención, volteo y veo que dos, en ese tiempo jóvenes,
no sé de qué edad, pero eran jóvenes, estaban inflando unas bolsas que contenían algo amarillo. Ya después supe que se estaban drogando con cemento. Y pues, lamentablemente eso ocurre en todos lados, en todas las colonias, o por lo menos en la mayoría de las colonias. Entonces, ahora ya hay formas diferentes de drogarse, pero pues, eso en ese momento era algo que impactaba y que impactó a mi madre y que me dice, vente para acá, no veas eso. Y bueno, me llamó mucho la atención, porque dije, ¿qué están haciendo? Ya después supe qué era y obviamente pues no me interesó ni me va a interesar jamás. Pero entiéndase que ese tipo de conductas siguen ocurriendo ahora. Así es que nada hay nuevo bajo el sol, nada de que en mis tiempos no ocurría. Por supuesto que ocurría. Por supuesto que cuando nuestros padres, ahora nuestros padres o abuelos o personas de mayor edad, cuando eran jóvenes, por supuesto que también hacían cosas que siguen haciendo los adolescentes ahora. O sea, no me digan que no, por favor. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que actualmente por la globalización, por los medios de comunicación, por las redes sociales, obviamente pues nos enteramos con mucho más facilidad de lo que está ocurriendo. Y a veces no sabemos discernir, no sabemos separar, no sabemos distinguir las cosas. Ahorita me acordé a manera de chascarrillo, me acordé de algo que leí en la mañana. La mamá le dice a su hija, pásame por favor el periódico. Y la mamá, y la hija le dice, ay mamá, esto no cabe duda que ya estás vieja, estás desconectada de la realidad actual. No, mamá, ten. Y entonces le da su iPhone. Y bueno, la nota decía, para no hacer el cuento más largo, que pues la mosca estaba muerta, el iPhone roto y la hija llorando. Lamentablemente, esa hija nunca entendió que el periódico no iba a ser no sabía que era para matar a una mosca. Por supuesto que no lo sabe porque pues, algunos piensan que nada más servía para leer. Pero en fin, la sociedad humana va avanzando, la tecnología va imponiéndonos formas distintas de ver la vida. Pero insisto, nada hay nuevo bajo el sol. Es lo mismo. Lo mismo ocurría hace 50, 60 años, lo mismo ocurría hace 20 años, lo mismo hace 10 años. Ahora tienen más facilidad por el acceso a las redes. Y entonces, hablando de redes, por supuesto que también existen delitos que se hacen por medio de redes sociales. Y eso es lo que se denomina el ciberacoso o ciberbullying o grooming, que son mensajes de texto, acoso telefónico, a través de fotografías, de videos, a través de correos electrónicos, sesiones de chat, y ahora con otras formas diferentes de redes, que ya sabemos, está el WhatsApp, el Telegram, en fin, cualquier manera de comunicación de red social en donde existan este tipo de mensajes, de videos y de acoso a través de fotografías, insisto, con esos medios electrónicos, estamos hablando de un delito. Es el ciberbullying o grooming. Y bueno, es muy importante observar que hay acciones u omisiones que se cometen con el acoso escolar. El acoso escolar es algo de verdad muy grave, mediante el cual se cometen delitos diversos. Hablábamos hace rato, puede ser de amenazas, difamación, algunas otras formas en donde a lo mejor sin querer, es decir, se comete un delito pretensional. Es decir, yo no que pensaba que esto iba a tener tanta envergadura, no iba a tener tendencia, pero la tuvo. ¿Sí? Yo jamás pensé, por ejemplo, de que el hecho de mandar un video que le tomé a alguien y lo empiezo a
difundir en la red social, nunca pensé que iba a acabar en que esa otra persona tomara un arma y me mata. O sea, cuidado. O sea, toda conducta, de hecho, las leyes de la física dicen, ¿no?, que a toda acción corresponde una reacción. Y es cierto. Entonces, toda conducta u omisión puede tener sus consecuencias. Las consecuencias son de diferente magnitud. Las consecuencias, por ejemplo, para un agredido, va a tener un sentimiento de desprotección y humillación. Fobias, ¿no? La escuela se burla, pero esto le puede traer a esa víctima, le puede traer, vamos, inestabilidad, depresión, no va a estar a gusto, o sea, se siente desprotegido en el colegio, en la escuela, va a tener estados de ansiedad, es, vamos, todo eso va a generarle en la baja de calificaciones, por supuesto la autoestima, y eso para el humillado, ¿verdad? Para el agredido, el ofendido. Pero por supuesto que también existen consecuencias para los agresores, y estas son peores, porque además de que ya sabemos que cometer una conducta típica, punible, ¿verdad?, es decir, sancionada por las leyes penales y por las autoridades escolares, por supuesto. Y puede haber de estas conductas de acoso escolar, desde luego, para los agresores, van a tener, pues, probablemente problemas de que tengan que retirarse del colegio, por ejemplo. Podemos hablar de que la persona, al no haber conseguido lo que quería, puede llegar más allá, es decir, cometer ya un delito más grave. Y bueno, pues ese tipo de situaciones o de problemas de tipo a nivel emocional, desde luego van a traer como consecuencia inmediata, pues también un problema muy serio. No solamente van a tener la descalificación o la reprobación de los demás, sino también de sus padres. En este momento quiero pensar como papá, sí, porque ya me sucedió alguna vez, por supuesto, y sucedió en un colegio en donde yo soy representante legal, y en ese colegio pues tuve la oportunidad de que mi hijo estuviera ahí, y cometió algo, no un delito propiamente, pero sí cometió una falta al reglamento. Y cuando había faltas al reglamento, y si no estaba el director, pues las tenía que pasar con el apoderado. Y pues me tocó sancionar a mi propio hijo. Un dilema. Pero si yo no lo hacía, me iba a echar encima maestros, papás del propio dueño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que pues, la norma es pareja. Y pues ni modo, tuvo que ir a concluir su educación, en este caso la preparatoria, tuvo que ir a concluir en otro colegio. Una realidad, o sea, no cometió un delito, ni fue agresor, no, simplemente fue una falta de reglamento. Y bueno, pues tuvo su consecuencia. Y así como eso, por supuesto, cualquier persona que tenga una conducta que violente a otros, o viole un reglamento, o una norma legalmente expresada en un código, es decir, un tipo penal ya establecido, pues va a tener una sanción. Y la sanción puede ser desde tenerse que ir del colegio, o incluso que esto se denuncie ante las autoridades. Y aquí viene el meollo del tema de hoy, la denuncia. La denuncia, ¿ante quién se tiene que hacer? Se tiene que hacer ante el Ministerio Público. Las agencias especializadas del Ministerio Público están encargadas de recibir las denuncias o las querellas de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia y querella? La denuncia la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta típica, de un delito. Cualquier persona. Pero la querella es cuando lo hace de forma personal, de forma directa, la víctima, es decir, quien recibió
quien fue el sujeto pasivo del delito. Entonces se va y se querella de manera personal. Pero si esa persona, por ejemplo, fue golpeada y fue a dar al hospital, por supuesto que no va a poderse querellar. Quien va a iniciar entonces a quien echa a andar, valga la expresión, la maquinaria judicial, pues va a ser el denunciante, y el denunciante puede ser cualquier persona. Normalmente pues es la familia. Ya después el Ministerio Público tiene la obligación de que rinda su entrevista, así se llama, antes se llamaba declaración, ante el Ministerio Público, ahora es la entrevista, y rinde su entrevista y el Ministerio Público tiene que irlo a buscar al hospital, a su casa, donde sea, a esa persona ofendida. Entonces, me acuerdo que hace algunos años me robaron mi teléfono celular, y eran los primeros teléfonos celulares. Entonces, pues estaba yo muy contento porque ya tenía colgado ahí un tabique, ¿verdad? Como teléfono celular, y me lo robaron. Me robaron mi cartera, me robaron el teléfono, y fue muy cerca de donde yo vivía. Más o menos llegué a ubicar a las personas, y bueno, al otro día, pues era en la noche, iba yo a comprar algo, ya ni pude, me regresó a casa, y en ese momento no quise hacer nada, simplemente al otro día fui, como más o menos ubicaba a las personas, vecinos, fui y denuncié, y me pregunta el Ministerio Público, ¿por qué quiere hacer su denuncia? Y entonces le digo, bueno, no vengo a hacer una denuncia, vengo a querellarme. Ok. ¿Estoy abogado? Pues, así es. Y bueno, ¿y por qué se quiere querellar? Digo, pues porque los delitos se denuncian o se querella el ofendido, ¿no? Y entonces dicen, bueno, está bien, es que pues la mayoría de las personas no lo hace. Bueno, no lo hace efectivamente porque no tenemos esa cultura. Queriendo o no, el Ministerio Público tuvo que levantar el acta y tuvo que recibir mi querella. Ya después me dice, bueno, dice, si quiere copia certificada para su compañía de telefonía celular, con mucho gusto se la doy, nada más que tiene que pagar los derechos. No me interesaba eso, o sea, porque además no era el caso. Y la mayoría de las personas antes que les robaban el celular, o que ahora pues ya tienen un seguro también, pues para hacerlo valer tienen que presentar el acta de que se denunció el delito o se creyó del delito. Pero no nada más debe ser por eso. Insisto, los delitos deben de denunciarse o las víctimas del delito deben de querellarse forzosamente, porque si no lo hacemos, las personas que lo cometen lo van a seguir cometiendo y ahora con más ganas. ¿Por qué? Porque no hace nada en la víctima. Entonces, sí es importante tener una cultura de la denuncia. Sí es muy importante que la persona que está recibiendo, vamos, situaciones de acoso, por ejemplo, pues se tiene que denunciar. Y no solamente ante la autoridad educativa, sino ante las autoridades, y en este caso es el Ministerio Público. Y hablando de menores, existe la Fiscalía Especializada en Adolescentes, en conflicto con la ley. Entonces estamos hablando de que hay ministerios públicos especializados para recibir las denuncias, desde luego, de los menores de edad, o en compañía de sus padres, desde luego. ¿Por qué? Porque los padres son representantes legales de los menores, pero los menores tienen totalmente la capacidad para denunciarlo y hacer o querellarse, y en todo caso, pues iniciar una carpeta de investigación a partir de una entrevista que se rinde ante la autoridad ministerial. La autoridad ministerial, si tiene los elementos suficientes para saber que existen los elementos constitutivos del delito, entonces integra su carpeta de investigación, ejercita la acción penal y solicita al juez de control que le obsequie una orden de aprehensión o de presentación, en su caso, de la persona que fue la autora material, en este caso, el sujeto activo del delito. Y se inicia, la carpeta se continúa, la policía de investigación hace su trabajo y finalmente pues van a detener a la persona. Y pues eso va a traer consecuencias. Las consecuencias que se tienen, pues es el sufrimiento de la víctima, por supuesto. Desde luego también los maestros pueden tener consecuencias. Había yo dicho la ansiedad y de la depresión para la víctima. Costos, ¿verdad? Es decir, son consecuencias económicas
que van a tener los agresores, es decir, los sujetos activos del delito. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a tener que pagar abogado, van a tener que hacer gastos diferentes, diversos a los que normalmente se hacen. Entonces son consecuencias económicas y pues también no es lo correcto. Bueno, pues ya les había comentado, para ir retomando un poco, a partir del año 2005 se reformó el artículo 18 constitucional de nuestra Constitución Federal, en el cual se crea el sistema integral de justicia penal para adolescentes que están en conflicto. Ahora le llaman adolescentes en conflicto con la ley, antes eran menores infractores. Y bueno, pues a partir de ahí se empezaron a crear los centros pues para que poder lograr que el adolescente se reintegre, tenga la reinserción social. Y hay adolescentes que cometen delitos tan graves que aún pasando los 18 años, desde los 12, acuérdense, y aún pasando los 18 años, pues ya no son libres, sino que tienen que seguir cumpliendo su pena privativa de libertad en un reclusorio. Y bueno, pues para eso se creó precisamente este sistema de administración y procuración de justicia en el Estado mexicano. Cuando se hace un análisis de este artículo constitucional, nos damos cuenta de que, pues definitivamente, los adolescentes responsables de haber cometido delito, pues teniendo 12 años cumplidos y menos de 18, pues se tiene que estar entre ese sistema especializado para impartirles justicia. Y para eso se crearon las fiscalías especializadas en menores también. En fin, pues eso es muy, muy importante. También les mencioné la Convención de Derechos del Niño, que estableció que los países que son parte de esta convención, cada uno va a determinar qué edad es la edad penal. Y en México se determinó que son 12 años. En general, bueno, pues lo que yo les comentaba de los diferentes delitos que se cometen en los centros escolares, pues algunos de ellos pues están establecidos desde la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución, en su artículo 1, establece que prohíbe toda discriminación motivada por el origen ético, nacional, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, salud, religión, o de opiniones, preferencias. O sea, cuando se comete la discriminación, no estamos hablando todavía de un delito como tal, pero eso lleva a otros delitos. Entonces, en general, la discriminación, las amenazas, el levantamiento de falsos, todo eso que tiene que ver a su vez que puede ocurrir en un centro escolar, desde luego, pues puede crear o pueden determinarse varios delitos que aparentemente no son graves, pero que pueden llevar a su vez a delitos graves. Y definitivamente las personas que empiezan a apartarse del sendero de la ley, apartarse del buen camino, es decir, cuando están cometiendo ya un delito, se vuelven delincuentes como tal, y eso pues lamentablemente empieza desde la adolescencia. Una vez que son mayores de edad, por supuesto van cambiando el tipo de delito, van cambiando las condiciones, y por supuesto llega el momento en que pues esos delincuentes menores, adolescentes en conflicto con la ley, pues son delincuentes en potencia, y ya cuando tengan 18 años ya le podemos llamar directamente delincuente, y entonces sí, ya una vez que es sancionado por un juez por el delito por el cual fue recluido, ya le podemos decir el homicida, el violador, el ratero, pero antes de eso no, simplemente son personas, son presuntos, ¿verdad? Y actualmente con el nuevo sistema penal acusatorio, ya no funciona como antes. Ahora todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Antes era al revés, ¿no? Antes era culpable hasta que no se demostrara lo contrario. A partir del cambio en el sistema penal, pues existen más garantías que permiten, desde luego, incluso la defensa, porque todos, aún los que cometen delito, pues son personas, son seres humanos que tienen derechos, todos tenemos derechos, y por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde luego, pues está
pues también defiende muchas veces, dicen por ahí, algunos he escuchado mucho, que defienden más al delincuente que al propio policía. Un ejemplo, cuando un policía en, en cumplimiento de su deber, detiene a una persona, pero la detiene y al detenerla la golpea o a lo mejor hasta le dio un balazo, pues lamentablemente ese policía va a ir a dar a la cárcel, por lo menos va a tener que pagar una fianza. Y si un policía llega a reclusorio, le va muy, pero muy mal. Cuando los delincuentes adentro se enteran de que llegó un policía, les va muy, pero muy mal. Entonces, pues la Comisión de Derechos Humanos debe ser para los humanos derechos. Los que debemos tener esos derechos son para los humanos derechos, no para el que comete el delito. Sí, porque es una persona, porque es un ser humano, pero todo debe ser en la medida necesaria. Bien, para concluir nuestro tema, es muy importante reconocer que todos vivimos en una sociedad compleja, todos sabemos que cada uno tiene responsabilidades, pero también derechos y también obligaciones. Los derechos de todo ser humano pues están establecidos, como bien debemos de saber todos, en nuestra Constitución Política, en su primera parte, que se llama la parte dogmática de la Constitución, que son las garantías individuales y derechos humanos, y por supuesto ahí está pues todo lo que a veces ignoramos y por la ignorancia pues a veces cometemos delitos sin saber que eso era un delito. Si es que es muy importante, por supuesto está el Código Penal y está el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y desde luego, pues los maestros deben ser orientadores para que pues puedan prevenir el delito. ¿Les parece bien si tienen alguna duda y lo comentamos para dar cierre a la presentación? Ya hay una pregunta aquí en el chat, licenciado, se la leo con mucho gusto. Dice, si mi hijo es agredido en la institución, Sí, ¿se puede gracias. presentar una queja en MP o Derechos Humanos directamente? Bien, hace un momento comentaba yo que existe la Fiscalía Especializada en Menores, es a la cual se tiene que dirigir. Derechos humanos, en un momento dado, sí se le puede dar intervención, si así lo desean, se puede hacer un escrito libre para la Comisión de Derechos Humanos, en este caso de la Ciudad de México, para que tengan conocimiento, y desde luego que la institución educativa tiene una responsabilidad. El Ministerio Público especializado en menores lo que va a hacer es solicitarle por oficio a la autoridad educativa o al representante legal de la misma un informe de lo que sucedió y qué fue lo que hizo la autoridad en relación a ese hecho. Entonces, ese informe es muy importante porque pues de ahí el Ministerio Público va a determinar si existe incluso responsabilidad por parte de la institución. No sé si quede así aclarada la duda. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tenemos al alumno Óscar Lozano Velázquez que nos dice, hola, buenas tardes. Si ocurre una confrontación entre estudiantes y uno argumenta que fue en defensa propia, ¿qué procede en estos casos? Y lamentablemente no alcancé a escuchar, perdón.
De acuerdo, de nuevo, si ocurre una confrontación entre estudiantes y uno argumenta que fue en defensa propia, ¿qué procede en estos casos? Bien, de nuevo, por favor, es que la primera parte no la alcancé a escuchar, por favor. Si ocurre una confrontación entre estudiantes y uno argumenta que fue en defensa propia, ¿qué procede en estos casos? Bien, existe la legítima defensa, existe la defensa propia. Desde luego, el Ministerio Público es el encargado de investigar esto, desde luego la Policía de Investigación está bajo su mando y tiene que hacer investigaciones indagatorias correspondientes. Para ello es muy importante los testigos. Existen testigos de cargo y testigos de descargo. Los testigos de cargo obviamente son los que van a coadyuvar con el Ministerio Público, con el fiscal especializado, en el sentido de que van pues a afirmar si sí o no ocurrió y cómo ocurrió. Si la persona realmente lo hizo en defensa propia, pues esos son testigos de descargo. Y un testigo tiene que decir lo que bajo protesta, porque los protestan para contestar bajo protesta de decir verdad, perdón. Y al protestarlos, pues tienen que decir lo que saben y les consta. Entonces los testigos sí son determinantes. Entonces si ocurrió algo en defensa propia, pues hay que demostrarlo. Si no se puede demostrar, pues habría que dependiendo del tipo de conducta, y si ya es un delito como tal, porque acuérdense que estamos hablando de que también hay faltas administrativas nada más. O sea, si nada más es una confrontación, ¿de qué tipo? Si es a golpes, obviamente estamos hablando de delitos de lesiones. Si es una confrontación nada más de otro tipo, a lo mejor es verbal, bueno, acuérdense que también existe, que también es violencia. Entonces, habría que ver si hay lesiones, también las lesiones se clasifican. Si las lesiones son leves, graves y gravísimas, o primeras, segundas, terceras, según el lugar donde se clasifiquen. Y las lesiones que son leves o primeras, en realidad, son aquellas que tardan en sanar menos de 15 días y que no ponen en riesgo la vida de la persona, y por lo tanto no va a haber una repercusión mayor. Si una persona se defendió y en la defensa propia le comete una lesión tal que sea grave, o una lesión tercera que ya pone en riesgo la vida del lesionado, pues si efectivamente se comprueba de que hubo defensa propia, pues no va a tener tanto problema, porque las lesiones graves ameritan reclusión, por supuesto. Pero habría que ver también ahí, es el tema de los atenuantes y los agravantes. Los agravantes, por ejemplo, si la persona le infirió una lesión tercera, una lesión grave, gravísima, con un cuchillo, con un arma blanca, y el otro no tenía nada, no fue en defensa propia, ¿no? Ahí estamos hablando que hay un agravante que va a afectar a quien ya cometió ese delito, ¿no? Y entonces no le atenúa, sino al contrario. ¿Qué le atenúa? Bueno, pues me defendí así porque eran tres y dos eran tremendos gorilas. Pues sí, puede ser, pero ya cuando hay un arma, pues ya es otra situación. La confrontación, si nada más es pelea de golpes, en donde sí resulte de una lesión fuerte, pues puede tener consecuencias, si no las va a tener jamás. No sé si con eso se responda por completo la pregunta, la duda. Licenciado, yo tengo aquí una pregunta que ya había puesto en el chat. Mire, muchos de nuestras chicas y chicos se enfrentan a este delito todos los días. Y muchas veces el infractor se justifica que en nombre del amor. Yo me refiero a la violencia de género. ¿Se puede tipificar este delito como un delito grave penalmente? ¿Y qué consecuencias pudiera traer para el infractor? Sí, sí. Bien, mire, no es un delito grave, sin embargo, de este se pueden desprender otros delitos graves.
Eh, Se puede definir, o una definición, la definición más aceptada de acoso escolar o bullying. La definición más aceptada es la que dice que un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando éste está expuesto de forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes. Esos otros estudiantes que están cometiendo entonces el acoso no miden las consecuencias en el momento, pero lamentablemente el primer intento de acoso, sea por el motivo que sea, puede ir subiendo de nivel. Y eso lamentablemente puede llegar precisamente a un delito mayor, grave, que desde luego penalmente sea sancionado. Cuando no, bueno, pues se puede, existe también una ley de justicia cívica de la Ciudad de México y están los jueces calificadores. Cuando únicamente es una falta administrativa o cuando nada más es alguna situación de carácter como lo que usted ahorita estaba comentando, a lo mejor el Ministerio Público no es la autoridad, sino tendría que ser el juez calificador. Y el juez calificador va a imponer una multa o nada más horas de arresto. Entonces hablamos de que la multa puede ser desde un día de salario mínimo, que la Constitución así lo establece, pero que nadie respeta esa parte de los jueces calificadores, sino que va de 700 pesos en adelante, 1,500 pesos, 2,000 pesos, o bien estar arrestados durante 24 horas, o quizá 36, no más de 36 horas. Entonces depende de la falta que hayan cometido. Entonces, a veces no es directo al Ministerio Público, sino sería el juez calificador. Y sí va a tener consecuencias, pero insisto, de una infracción ocurre la otra, o sea, va subiendo de nivel de tal manera que de pronto se puede tornar esa situación algo muy grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prevenir. Y una forma de prevenir, desde luego, incluso es esto, el que les comenten, el que les digan, de acuerdo al conocimiento jurídico, qué es lo que puede suceder. Ya estamos previniendo. Ya dice el dicho popular, sobre aviso no hay engaño. O sea, si ya sabes y lo haces, ahí estamos hablando de que es la conducta del sujeto activo del delito, es una conducta reprochable. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que iba a pasar y entonces está actuando dolosamente. Si con todo y esto que ya lo saben y continúan realizando esas conductas dolosas, por supuesto que la consecuencia inmediata va a ser el generar un delito más grave y en consecuencia, pues ya sabemos cuál es la edad penal para los menores en conflicto con la ley. Muchas gracias, licenciado. Creo que hay más preguntas en el chat. A ver si Miss Gaby o la licenciada Nancy nos hace el favor de leerlas. Sí, por supuesto. Sí, hay una pregunta, a ver, la violencia, dice, es un comentario, el presidio hace al presidiario. Tal vez busca una afirmación, una opinión, Lamentablemente, ¿no? Sí, por supuesto, mire, en México, lamentablemente, no tenemos aún, como en otros países del primer mundo, del primer nivel, centros verdaderos de reinserción social. La reinserción social significa la posibilidad de que una persona vuelva al buen camino, al buen sendero, y regrese a tener conductas deseables. Pero eso implica mucho presupuesto, ya de por sí, no, porque los que pagamos impuestos, por supuesto que nos duele, nos cuesta caro el tener a las personas en la cárcel. Más aún porque pueden trabajar y pueden generar economía, pero no existen las normas necesarias y suficientes para obligarlos. Pero debería de haber, porque finalmente una cárcel se convierte en el hotel más caro del país. ¿Por qué? Porque pues es caro el tenerlos ahí y en condiciones deplorables. Yo tuve la oportunidad
estar ingresando al reclusorio una vez por cada 2 semanas, a dar seguimiento académico a maestros que están ahí trabajando, que entran diario, por supuesto, que son de educación pública, en un programa precisamente de educación a personas jóvenes y adultas, y en este caso a los que están internos en el reclusorio norte. Y bueno, pues es lamentable, muy, pero muy lamentable, ver que la población que está recluida, la mayoría son jóvenes en edad productiva, en una edad que les va a permitir, que son de 18 a 30 años. El 70% de la población tiene esa edad. Desde luego hay personas hasta la tercera edad, ¿verdad? También, pero la mayoría, 60-70% de la población son jóvenes. Jóvenes que deberían de estar estudiando una carrera profesional, jóvenes que deben de estar trabajando en empresas, jóvenes que podrían ser buenas personas, pero salen, y por eso algunos se atreven a decir que fueron a la Universidad del Crimen. ¿Por qué? Porque cuando salen, pues lamentablemente, si nada más fueron por fraude, ahí después se hacen rateros, ¿no? Lamentablemente, pues existe les comento, a manera de cultura general, la primer sala en donde llegan las personas que cometen delito se denomina COC, que es el Centro de Control y Observación, y Control. Ahí los psicólogos del penal los están clasificando y se quedan un tiempo ahí, y si ven que pueden estudiar, que pueden trabajar, o que no son peligrosos, ven el nivel de peligrosidad de la persona, y entonces ya los ubican. Pero ya si la persona no quiere, por ejemplo, a la persona le hace falta estudiar porque nada más lleva la primaria y se tiene que meter a la secundaria, y aunque estén los maestros de la SEP ahí dando, digo de la SEP, no de INER, de la SEP, están ahí trabajando con ellos, y no entran, porque no quieren entrar, pues lo sacan del programa. Si lo sacan del programa, pues se van a juntar con otros que es gente que no le gusta ni estudiar ni trabajar, y entonces ahí se van formando como delincuentes en potencia y en acto, se van haciendo en acto, y lamentablemente la reinserción social no ocurre, y en consecuencia, pues no se van a reformar. Sí, efectivamente, se vuelve más criminal una persona, pero eso depende mucho de quién. Desde luego es del Estado, pero depende mucho de la sociedad, pero sobre todo en este caso es de la familia. La familia debe de estar al pendiente, para en contacto con trabajo social del reclusorio, para que le den lo necesario a esa persona para que realmente viva una reinserción social. Y sí lo hacen, y a mí me consta. Tuve la oportunidad de ver en el programa que está ahí, donde yo estaba supervisando, ingresé, y bueno, cuando teníamos las ceremonias de graduación, le llaman así también, de todo el programa, no solamente esta escuela, sino tiene otros cursos y demás en ese programa que tienen en el Reclusorio Norte. La generación se gradúa, y se sacan videos de los jóvenes, son jóvenes, la mayoría, insisto, en donde el antes y el después. Y es de verdad asombroso ver cómo cambia la persona, en donde la persona, el antes, cómo entraban, se veían demacrados del rostro, flaco, golpeados, mal, y ya después la fotografía de cómo logra cambiar, y esos jóvenes ya es una realidad de reinserción social. Después hay un programa por parte de la Subsecretaría de Servicios Penitenciarios, en donde los ubican para trabajar. Ahora, estamos hablando que es un porcentaje mínimo de todos los que entran, pero todo depende de quién, pues de la persona. Si la persona quiere, lo va a lograr. Si la familia lo apoya, lo va a lograr. Y es triste ver, por ejemplo, cómo las viejecitas ahí van a ver a sus hijitos, ¿verdad?, de 40 años, pero que se reformaron, ¿sí? Y es un acto, es una emoción ver cómo la gente cambia, y cómo los sacrificios de una mujer de 70 años, que le lleva la comidita para festejar de que el joven ya egresó de ese programa, y que después se va a otra área del reclusorio y va a estudiar la preparatoria, y va a estudiar la licenciatura o la universidad, que también hay. O sea, si la persona quiere y la familia quiere, lo pueden lograr.
Muchas gracias, licenciado. Tenemos aquí en el chat, bueno, este es un comentario. Muchas gracias por la plática, le ha parecido muy interesante, que puede servir a lo largo de la formación todo este relato. Muchas gracias. Una pregunta, dice, la primera, justicia es la conciencia. A veces el sistema penal condena a inocentes a la horca y a homicidas a la calle. ¿Quién es el juez justo de este mundo? Dime. ¿Será inexorable o sentimental ante el culpable? Es correcto. Muy bien, aquí otra. Gracias por la información, muchas Fíjense gracias. que, sí, Adelante, adelante, licenciado. sí, iba a comentar, bueno, es muy acertado el comentario, definitivamente. Y sí, la responsabilidad que tienen los jueces, los juzgadores, es una responsabilidad de verdad, muy, muy importante. Eh, y se debe de entender que algunos de ellos a veces han sido objeto de amenazas y de amenazas cumplidas. Aún así, pues las personas que se están dedicando a ello y lo hacen con verdadera convicción, por supuesto que van a ser buenos juzgadores, o son buenos juzgadores. Hay de todo, como en todos lados, por supuesto. Y sí, efectivamente, hay veces que se puede sancionar o sentenciar a un inocente. Sí, sin embargo, en el nuevo sistema penal acusatorio, pues la idea es que no ocurra, que no siga ocurriendo. ¿Seguirá ocurriendo? Sí, por supuesto. Somos seres humanos y fallamos. Entonces, en México aún no existe la infraestructura para poder reformar realmente a la persona que delinque. Entonces, cuando se tenga los recursos necesarios, suficientes para la infraestructura y los profesionistas que deseen ser de verdad justos y hacer un trabajo correcto, pues entonces México va a cambiar. La idea, por supuesto, es no llegar a un centro de reclusión, ¿sí? Porque pues eso, lejos de ser una pena emocional para la familia, pues también es lo que origina que se desmembre esa unidad básica social. O sea, cuando la familia empieza a fallar, cuando la familia se desintegra, pues, en consecuencia, pues la sociedad está recibiendo las consecuencias. Entonces sí es muy importante, insisto, la educación con principios y valores, y los más importantes pues son los universales, y no vamos a sacarnos de la manga nada, simplemente es lo que siempre ha ocurrido, y recuerden que los valores no se pierden, existen en la cabecita en la cual descansan, y cada quien tiene la suficiente capacidad para asumir el compromiso de saber cuáles valores sí quiere y cuáles no. Entonces ya depende de la persona. Y pues por otro lado, la maquinaria judicial pues hace lo suyo. De forma ineficiente a veces, sí, por supuesto, es lamentable, pero también es bueno exaltar y reconocer a los juzgadores y a los ministerios públicos que sí hacen su trabajo de verdad. Eh, Hace algunos años, bueno, cuando estaba yo en la carrera, alguna vez me preguntaron qué quería yo ser, y yo dije, yo quiero ser ministerio público. Y después me arrepentí. Eh, pero me dice, no, pues es que el Ministerio Público es la persona más despreciable que existe. Ya después recordé que esa persona que me lo dijo es una persona que había estado en el reclusorio. Entonces, pues obviamente va a haber mal siempre a un Ministerio Público que lo va a acusar o que lo va a meter a la cárcel. Y después también descubrí ya en la vida profesional que efectivamente que los ministerios públicos en su gran mayoría pues son personas que, pues, que se atreven a, a veces a soltar a una persona que es culpable. ¿Por qué? Pues porque reciben pues dádivas, ¿no? Entonces, mientras exista la corrupción en el Ministerio Público, pues los juzgadores no van a poder hacer su trabajo como debe de ser. Pero pues eso es una realidad. En México ocurre y seguirá ocurriendo. ¿Hasta cuándo? Primero, y con esto quiero terminar, primero tenemos que
sanar nuestro corazón. Y si de corazón nosotros sentimos las cosas y esto lo compartimos en casa, pues seguramente se va a ver reflejado después en la sociedad. Entonces, insisto, no hay más principios y valores. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, licenciado, por sus respuestas. Hay otros comentarios de felicitación hacia su ponencia, hacia la escuela por parte de la institución. ¿Habrá espacio para una última pregunta, ya para terminar? A ver, aquí una última pregunta. Quitarle el celular a un compañero o compañera y usarlo como si fuera el titular. Sí, claro, con gusto. Ok, muy bien, la repito. Quitarle el celular a un compañero o compañera y usarlo como si fuera el titular, pero con contenidos inapropiados o mentiras. ¿Qué delito es y qué consecuencias se puede tener? No sé si se escuchó la pregunta, profe. Bien. Sí. Bien. Habría que especificar si el celular se quita sin derecho de hacerlo, si se quita sin autorización del dueño, pues estamos hablando de robo. El tipo penal es bien claro, el Código Penal establece que comete el delito de robo quien despoja de un bien mueble o quien se apropia de un bien mueble de propiedad de otra persona sin derecho y sin autorización del que tiene derecho sobre de él. Vamos, si ya de entrada ya estamos hablando de un delito de robo, de entrada. Ahora, si se hace pasar por esa persona al mandar otros mensajes o videos o otro contenido haciéndose pasar por la persona, pues está usurpando una personalidad. Y la usurpación de persona pues también es un delito. Entonces, habría que ver cuál es la consecuencia de esos contenidos. Si los contenidos traen una consecuencia también, no solamente de enojo, de molestia de la persona, sino que a su vez generen otro tipo de situaciones, pues aquí se demuestra lo que les comentaba yo a lo largo de la ponencia. Una situación que parece que no es delito puede generar un verdadero delito. Una situación de un delito, un tipo penal no grave puede generar un tipo penal grave o gravísimo que es sancionado y obviamente pues implica reclusión. Si nada más es de agarro el celular, pues estamos hablando de un abuso de confianza. O sea, si yo vi que tú lo agarraste y fue sin mi permiso, bueno, pues a lo mejor nada más fue abuso de confianza, no fue robo. ¿Sí? Ahora, si el robo, si se le quita y con violencia, el robo con violencia es un robo calificado y obviamente es un delito grave. Ahora, si nada más fue abuso de confianza, para empezar ya hay un delito. Dos, los mensajes, los contenidos de los mensajes que se enviaron, si son obviamente estamos hablando de ciber bullying, pues eso es delito, por supuesto, y también hay una sanción. Existe por parte de la Policía Federal, se creó un organismo de policía cibernética, ahora pertenece, tengo entendido, a la Guardia Nacional, pero pues no deja de ser una agrupación de policías que son especialistas, son criminólogos y criminalistas y policías que están con esa especialidad o con esas especialidades y aparte, desde luego, son peritos en la cuestión de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con las computadoras, y ellos detectan si efectivamente es o no una situación que merezca una pena. Entonces es una realidad, existe la policía cibernética y su trabajo es precisamente estar revisando todo eso. Lamentablemente, pues no hay privacidad. O sea, con todo y lo que se diga, no hay privacidad. Si la autoridad se lo propone, pues va a saber con quién me mensajeo, qué es lo que digo, cuándo lo digo y por qué lo digo. O sea, eso se investiga y se investiga hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias.
Le agradecemos todas las respuestas que ha dado a las preguntas, a las inquietudes que han tenido nuestros alumnos y padres de familia, así como su tiempo brindado hacia la institución con esta plática tan enriquecedora para la formación de nuestros jóvenes. Profe Ricardo, ¿quisieras cerrar? Gracias, Miss Gaby, muchas gracias. Maestro Olvera, le agradecemos bastante y en nombre del hermano José Antonio Vargas Aguilar, director general de nuestra institución, y en nombre propio, quiero agradecerle el apoyo infinito en esta primera conferencia focalizada a nosotros al desarrollo y formación de todos nuestros estudiantes. Créanme lo que estamos ocupados en atender los requerimientos y necesidades de toda nuestra población estudiantil. La escuela ha hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, digo, hacemos comercial. Este MIT que se acaba de adquirir tiene capacidad para 250 personas, tiene otros elementos que posteriormente se irán trabajando ya en las aulas y en los trabajos que tengamos con padres de familia, con estudiantes, público en general. Por esta situación nos interesa bastante el crecimiento de todos nuestros chicos y chicas, que estén informados, que entiendan cuál es la realidad que estamos viviendo, licenciado, y que usted atinadamente nos hizo ver esta parte, que todas estas acciones que nosotros podemos cometer y considerarlas un delito o no un delito, pues tiene consecuencias civiles, consecuencias legales, consecuencias educativas, consecuencias sociales, consecuencias familiares. Entonces, créanmelo, estamos muy agradecidos. Posteriormente le vamos a hacer llegar un reconocimiento, ahorita en forma electrónica, en lo que regresamos a la presencialidad, y también un presente que la institución también le va a hacer llegar, licenciado. Muchas gracias por todo su apoyo. Las puertas de nuestra escuela están abiertas para cuando usted quiera volver a apoyarnos o a brindarnos una plática. Las puertas quedan abiertas. Nuestros chicos, chicas, padres de familia, docentes, administrativos, estamos complacidos, créanmelo, y agradecidos con toda esta información que usted nos compartió el día de hoy. Reciba usted un cordial y afectuoso saludo de parte de toda la comunidad educativa de la SC, y tenga usted una excelente tarde, licenciado. Y gracias a todos, estudiantes, padres de familia, docentes, colaboradores, que nos hicieron el favor de estar participando el día de hoy en esta valiosa conferencia. Pasen muy buenas noches, indivisa manent. Hasta luego, profesores. Que Dios los bendiga y hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Jesús. El Nos honor vemos. de haber iniciado este ciclo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesores, y gracias, licenciado, por la ponencia. Hasta luego. Bye, Iñaki. Ha sido un honor. Gracias a todos ustedes también. Hasta luego. Profesor Ricardo Nash García, mamá de Eibar, un abrazo muy fuerte. Le agradezco mucho, señora, igual. Profesor Arturo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ingeniero Uriel, muchas gracias por todo tu apoyo. Te lo agradezco bastante y infinitamente. Gracias por todo este apoyo. A la orden, gracias. Muchas gracias. Bonita tarde para todos. Hasta luego. Bye, Miss Nancy. Bye, Enrique. Bye, Gustavo. Bye, Miguel. Bye, Héctor. Bye, señora mamá de Ibar. Estén muy bien. Cerramos la transmisión. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.